Danilo firmó un documento mientras era adicto a las drogas. Esa es la causa que hoy lo tiene al borde de perder la casa que le heredaron sus padres antes de morir. Ella dice que la vamos a cuadrar en 4 partes, pero lleva 8 años. Y cuando tocamos el tema en la casa es imposible conversarlo, nos echa. Insulta a mi hermana mayor. Carmen es una de las 5 hermanos que disputan la herencia de una casa en Lo Espejo. Ha sido demandada por evadir durante 8 años el proceso de venta de la vivienda que era de sus padres, en la que hoy ella vive. El fallecimiento de una persona es un momento doloroso para los familiares y muchas veces enfrenta a los herederos debido al desconocimiento que existe en cuanto al reparto de los bienes que componen la herencia. En este caso, todo indica que el demandante Danilo, hermano de Carmen, hoy no es heredero. Pero no todo es tan simple. Hay una historia detrás que cambia radicalmente este caso. Estaba en la droga metido. Sí, gracias a Dios. ¿Cuántas veces te fui? ¿Cuántas veces te fui? Tengo una masandería, tengo gente. ¿Cuántas veces te fui a sacar del puente y te di un plato de comida? Eso no lo agradece, Danilo. Nunca fuiste. No lo puedes El único mentir. que fue Y fue mi el marido, hijo de Luis, mi fue marido el te dio, Manuel. mira, mi marido te dio, escúchame, pero déjame hablar. Pero es que no es así. Mi marido te dio ropa, te dio comida. Te dio un trabajo, incluso en el mismo trabajo te lo consiguió. ¿Qué hiciste? Que robaste y hasta el fin del cabo el patrón le dice, ¿cómo es tu familia? O sea, ¿qué clases de familia tienes? Cuando uno discute una herencia y te sacó de... Pero déjame hablar, deja terminar. Una historia de que ya pasó, yo me sané, el pasado me condena a mí, toda la vida me haya enrostrado eso. Carmen alega que fue la única de los hijos que se dedicó plenamente al cuidado de sus padres, los que murieron el año 2005, año en que también comenzaron los conflictos. Sin embargo, por esa labor considera tener más atribuciones que sus hermanos. Si usted ayudó a su mamá, me imagino que lo hizo por el amor de hija y no para quedarse con una herencia. Me imagino, señora, que usted no me viene a decir acá que porque cuidó a su mamá o porque compró un remedio, usted lo hizo pensando en que hoy día la herencia es suya. A pesar de saber que Danilo estaba en plena adicción y dispuesto a todo por las drogas, Carmen aceptó ir junto a su hermano a firmar un documento de cesión de derechos hereditarios el año 2006. Ella le entregó $1 millón por el trato. Sin embargo, Danilo, con el paso de los años y luego de su rehabilitación, confirmó a través de un certificado de posición efectiva que aún es heredero. Ella explota, ella es explosiva, ella nos insulta, nos echa de la casa. Tuvimos una reunión hace poco con los hermanos. ¿Cuántos hermanos son? 4 quedamos. ¿Y eran cuántos? Éramos 5 y el fallecido no tuvo hijo, nada, ni matrimonio, nada. Preferí mejorarme antes de poder venir a hablar con ella. Carmen insiste que hoy sus hermanos están en una situación económica favorable, por eso no necesitan la herencia. Además reclama que sus hermanos nunca se preocuparon de sus padres cuando estuvieron enfermos y hospitalizados. Menos llamaron para preguntar cómo se encontraban de salud. Ella nunca se preocupó de mi mamá. Se casó a los 19 años y se fue de la casa. La llamaba por teléfono para decir, hola, ¿cómo está mi mamá? Nunca le llevó un vaso de agua. Nunca, señorita. El Luis, él iba de vez en cuando. Él jamás, al contrario, le robaba. Jamás, señorita, cuando estuvo en el hospital, mi mamá fueron al hospital. Y ahora vienen a reclamar de la herencia. O sea, ¿qué estamos hablando? Nunca se preocuparon de nada. Además, la demandada acusa un complot en su contra, dice haber sido engañada. De repente llegaron todos, los 3, y era para pelear por la herencia. Yo realmente me fosqué, me dio rabia. Pero él ya me había cedido ya los derechos. Él firmó. Pero y hay el una sano juicio de que yo estaba bajo el año de alcohol a droga. La mayor de los hermanos estuvo en un contacto telefónico para el programa La Jueza. Así se refirió a la actitud de Carmen. Lo hemos hablado en varias oportunidades y mi hermana se ha portado bastante, disculpe el modo de hablar, bastante atrevida en ese sentido, porque yo he recibido bastante insultos de parte de ella. Cuando se le aclara el asunto, ella dice que no los corresponde, que yo pa' qué ando tonteando y pidiendo herencia para los demás si yo tengo situaciones buenas y que para qué quiero más. Yo quiero la parte que me corresponde como hija y heredera de mis viejos, simplemente. Han sido 9 años de conflicto y Carmen no ha dado su brazo a torcer. ¿Usted afirma que sus papás le dejaron a usted su propiedad? Mi mamá, ella quedó solita, porque murió mi papá y mi mamá y mi hermano y quedó sola. Y ella me pidió que yo me fuera a vivir con ella. Sí, pero no le pregunté eso, le pregunté si le habían dejado la casa. Ah, no, ellos no hay ningún documento que acredite eso, yo no estoy diciendo eso. Él dijo que usted lo decía. Sí, se lo dijo en la reunión, la Cecilia lo puede confirmar, está el teléfono todavía.
No, lo yo puede no he confirmar dicho de que no eso. fuéramos porque la mamá, el papá la dejó ahí en la casa y a nosotros no nos toca nada. Así textualmente. Los hermanos solo intentan obtener un documento que permita poner una fecha límite para poder vender y repartir la herencia que les corresponde. Don Luis, también tiene intacto su derecho a herencia. Por lo menos hasta ahí, su derecho de herencia se divide en 3 partes. Durante el programa, Carmen recapacita y decide que sus otros hermanos tienen derechos sobre la herencia, pero continúa excluyendo a Danilo. Yo comparto con usted todas mis objeciones respecto a este contrato. Este señor firmó este contrato de cesión de derechos cuando estaba absolutamente adicto. No. ¿Qué acciones puede tomar una persona que firmó un documento sin ser asesorado? ¿Cómo hacer valer una herencia cuando uno de los herederos no está dispuesto a iniciar los trámites? Aquí en La Mañana de Televisión, Carmen Gloria Arroyo, la jueza, se lo explicará. Tantas complicaciones con el tema de la herencia. Por ejemplo, Vamos Carmen a empezar a Gloria. explicar desde el ejemplo más genérico que a mí me ha tocado ver, tanto en la jueza como en el ejercicio de La toda la casa. profesión. Supongamos que hay un papá con jockey y una mamá, ambos fallecen lamentablemente y dejaron 4 hijos. Ya. Lo más común en Chile es que estos papás que fallecen, lo que dejan a estos hijos sea su casita donde vivieron toda la vida, donde criaron a sus hijos, y este sea el patrimonio de esta comunidad hereditaria. Ahí empiezan los problemas. Única herencia a la casa familiar. Sí, y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Primera posición o situación que puede pasar, que alguno de estos herederos viva en la casa y otros no. Ante lo cual, los que se sienten beneficiados porque viven en la casa, por ejemplo, no van a querer vender la propiedad, no van a querer deshacerse de la propiedad, y otros pueden querer vender la propiedad y deshacerse de la propiedad. Lo primero que tenemos que tener es claro es cuánto le corresponde a cada hijo en la herencia que dejan los padres. Tiene más poder En la que vive con los herencia de padres. los padres, que supongamos que es una bolita así completita, los hijos, a partir de la modificación que se hizo en el año 90 y tanto, de la sucesión por causa de muerte, tienen todos los mismos derechos. Hijos del matrimonio, fuera del matrimonio, matrimoniales o no matrimoniales, tienen los mismos derechos mientras sean hijos de padre y madre igual, o sea la herencia del padre y son todos hijos del padre, o sea la herencia de la madre y son todos hijos de la madre. Igual. O sea, estos 4 heredan en igualdad de condiciones. Entonces esta herencia se divide en 4 partes. Sin importar que uno de ellos viva con los padres Sin o haya importar vivido. nada. Aquí Ya. no hay, muy buena pregunta, porque hay muchos que llegan alegando, yo le pagué los gastos de la última enfermedad de mi mamá. Yo lo cuidé y el Hereda resto no hizo nada, por Yo lo ejemplo. cuidé, como decía la señora en la nota que vimos, que decía, pero yo fui la única que ayudé a mi mamá, le pagué el arriendo, le pagué no sé qué cosa. Todo eso se supone que es de buena persona, de una buena hija. En la igualdad no afecta en nada. Aquí todos los hijos se llevan 1/4 de la herencia en el ejemplo que estamos viendo. Ya, ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para convertir a cada uno de estos en dueño de esta poquita cosa? El primer trámite que se debe hacer cuando fallece una persona es la posesión efectiva. ¿Me van a odiar los abogados? ¿Les van a bajar las consultas con esto? Ya. Ya, posesión efectiva. No importa, ¿Dónde ganar se harta realiza? plata. La posesión efectiva es el único documento en Chile que acredita quién tiene la calidad de heredero de otra persona. O sea, en ese documento va a salir que este señor es heredero de estos señores, que así, individualmente. ¿Y hay que ¿Ya? hacer 4 o una? No, hay que hacer una por cada persona a la que tú pretendes heredar. O sea, los herederos del papá tienen que hacer una posesión efectiva donde van a salir ellos 4. Y después ellos mismos tienen que hacer la posesión efectiva de la mamá, donde van a ¿Y a volver a nombre salir de los quién 4. queda esa casa si que se hace la posesión efectiva? Muy buena pregunta. Gracias, Pero profesor. antes, la posesión efectiva puede ser, si el señor dejó testamento, debe necesariamente hacerse en el juzgado civil. Si el señor no dejó testamento, que es lo que se llaman intestada, debe hacerse necesariamente en el registro civil. ¿Me entendió? Sí. La del registro civil es absolutamente gratuita y la gente que trabaja en el registro civil tiene una voluntad de oro para ayudar a llenar los formularios. Lo único que hay que pagar son los impuestos típicos en Chile. Bien. Ya, ahora, ¿cuál fue la pregunta? Sí, ¿a nombre de quién queda la casa una vez que se hace la Con posesión esto, efectiva? hay varios trámites que van ocurriendo. El primero de ellos es se va al servicio de impuestos internos para pagar el impuesto a la herencia. No se asusten que la mayoría de las herencias en Chile están exentas de impuestos.
Ya. pero hay que hacer el trámite igual. El segundo paso va al conservador de bienes raíces. Y ahí es lo que está preguntando Nachito. ¿A nombre de quién? En ese caso queda a nombre de los herederos. ¿De los 4? De los 4 herederos. Y se llama comunidad hereditaria. Pero eso hay que hacerlo, es un trámite que hay que hacer en ese hacerlo. lugar. Esto es súper importante lo que acaba de decir Karina, porque hay gente que hace la posesión efectiva y se quedan con el documento y no hacen nada más. Después que el registro civil les entrega este documento, tienen que ir al servicio de impuestos internos y tienen que ir a conservar bienes raíces. Y ahí la casa va a aparecer inscrita en los registros del conservador a nombre de los 4 hijos Pregunta, del señor. señorita jueza. Pregunta, si sí. uno de mis hermanos, por ejemplo, yo fuera uno de esos hermanos, de los 4, yo quiero vender y Este mi es otro... Nachito con su Ya, pelo ese así. soy yo. Yo quiero vender y mis otros 3 hermanos no quieren vender. Está inscrita ya la casa a nombre de los 4. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo vendo? Que eso es lo que se llama, mira, el proceso siguiente cuando hay una comunidad hereditaria Sí. es producir la partición y adjudicación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Partir esta casita en 4 partes y darle a cada uno lo que corresponda. Cuando esta casita, y lo digo porque en Chile es muy común, se trata de un terreno rural, por ejemplo, mi terrenito que tenía mi papá en el campo, que no es poco común en Chile, si ese terreno, dice la ley, admite sana división, y eso cómo lo sabe usted, yendo a la municipalidad correspondiente y viendo cuál es el metraje mínimo para tener un terreno. Le invento, si este terreno mide 10.000 metros cuadrados, por ejemplo, y el mínimo en ese lugar son 2.000 metros cuadrados, no puedo partir en 4. Bueno, claro, lógico. Quedan 2.500 cada uno. Y ahí siempre se parten 4 terrenos. Siempre y cuando se pueda subdividir. Por eso, siempre y cuando se pueden subdividir. Y ahí queda inscrito a nombre de cada uno de los herederos. Si esto no admite sana división, como en el caso de las casas, que es lo típico de cuando están en la ciudad, que yo no puedo partir una casa en 4 partes, ¿qué tengo que hacer? Una posibilidad es vender de mutuo acuerdo. ¿Tienen que estar los 4 de acuerdo? Muy bien. Cuando se habla de mutuo acuerdo, tienen que ser los 4 de acuerdo. Si hay uno que dice, no quiero vender, Fácil, no es. no se puede vender. No se puede vender. Aquí, Ah, falta todavía. Aquí no opción. puedo vender. Aquí, cuando yo vendo fuera de un tribunal, como vende cualquier mortal a través de un corredor de propiedades, tienen que estar los 4 de acuerdo. Esencial. ¿Qué pasa como en el caso de que dice Nacho? No hay acuerdo. Hay un hermano que dice, no, yo no quiero vender. No quiero porque O la casa dos es de o mi tres. mamá y su sueño no era venderla. O a la inversa, ninguno quiere vender, pero hay uno que quiere vender. Ya. ¿Qué hago? Tengo que ir, decirle al tribunal civil, al juzgado civil, que designe un juez árbitro. Y con eso, estoy escribiendo cualquier cosa ya, un juez árbitro. Con eso se inicia el juicio arbitral. ¿Qué quiere decir? Que un juez partidor se hace cargo de esta casa, la empieza a administrar y termina finalmente vendiéndola y dándole a cada uno lo que corresponde. Pero si los otros ¿Puedo no yo querían decir, vender? no, yo no quiero el juicio arbitral? No puede. Pero, Un solo heredero, y eso es lo importante que la gente tiene que saber, un heredero basta para poner en movimiento el juicio arbitral. Un heredero. Basta uno que lo pida para que Si pase a la somos siguiente 10 etapa. herederos y los 9 no queremos vender y hay uno que quiere vender y decide demandar, sonamos. Ya, pero eso se va a hay demandar. que pedirlo ante el tribunal, ¿o no? Tribunal civil y aunque con 3 abogado. no quieran vender, Aunque y 3 uno sí. Ese va al tribunal y pide el juez arbitral. Mitos, veamos mitos, Ya, Nacho. veamos. Mitos. Lo típico, yo no quiero vender, así que no vas a poder vender nunca. Falso. Me opongo, como las TLC. Falso. Me opongo. Falso, se puede vender igual. Mito, me dejó mi herencia en vida. La herencia en vida, señora, no lo diga nunca más porque no existe. El requisito esencial para que una persona tenga herencia es que haya fallecido. ¿Ya? Otro mito. Otro mito, yo cuidé a mi mamá, así que yo que soy la que me hice cargo de los gastos de mi mamá, la que viví con mi mamá toda la vida, fíjese señora jueza que yo nunca me fui de la casa, así que a mí me corresponde la mejor parte. Ya. ¿Verdad o falso? Falso, de falsedad falso. absoluta. ¿Por qué? Porque todos los herederos heredan en igualdad de condiciones. Pero pregunta, ¿qué pasa si yo gasté de verdad cuando mi mamá se enfermó, el hospital, los remedios, el gasto de funeral? ¿Y nadie más se puso y con nadie plata? más se puso con nada. ¿Perdí nomás mi plata? Sí. No. Hay un Era un proceso porro. acá en el juez partidor que se llama
bajas generales de la herencia, ¿ya? Y las bajas generales de la herencia son los gastos de última enfermedad y también los gastos de sepultación de una persona. No lo puedo hacer solita, o sea, yo no puedo ir y sacar un pedazo del terreno, sacar la plata que mi mamá tenía en el banco porque yo pagué esto. Duda. Tiene que ser el juez el que lo haga. Tengo una pregunta. Si la mamá, me lo voy a hacer, venga para acá. Ya. Si la mamá, por ejemplo, el papá había fallecido y la mamá tenía el usufructo. Ya. Si la mamá le puede traspasar a esta hermana soltera, por ejemplo, el usufructo de la casa hasta que ella fallezca. Hiciste una muy buena pregunta que Estoy tiene que bien ver con dos avispado cosas hoy día, súper Carmen. importantes que Ya. se comentan poco. Uno, entre los cónyuges, hoy día ustedes saben que los cónyuges son herederos del otro. Antes era la porción conyugal, así como un beneficio que se le daba. Ahora no, el cónyuge tiene la calidad de heredero. Y el cónyuge sobreviviente, supongamos que este señor murió primero que ella, hereda a lo menos el 25% de la herencia. Y tiene un derecho preferente, que pocas veces se comenta. El cónyuge sobreviviente tiene derecho por ley a que su parte en la herencia se le pague con la casa que sirvió de vivienda familiar. Y en el caso que decías tú, los usufructos son personalísimos. Si yo entrego un usufructo a ti, tú mueres y se acabó el usufructo. Sí. Si yo decido pasárselo después a otra persona, es otro contrato. Ya, pero si yo, pero por no ej- puedo heredar un usufructo. Esta hermana soltera que vivía aquí tenía el usufructo de la casa. Sí. ¿Ya? Y estos tres hermanos quieren vender la casa donde viven, ¿no No pueden? se puede. Supongamos Hasta que sí, esto uno lo hace, ¿sabes? Lo hace entre cónyuges, de repente entre parejas que tienen miedo a que, por ejemplo, la casa, el 25% de la herencia, supongamos que equivale a 20 millones y la casa cuesta 100 millones. Lo más probable es que los hijos vayan a estar igual a venderla. Entonces, ¿qué hace uno? Deja un usufructo. Y lo amarran. Y ahí queda amarrado. ¿Qué quiere decir? Si yo le dejo un usufructo a esta señora, ellos no van a poder pedir que la casa se venda porque tienen que respetar este usufructo. Y Ella si la tendría casa que se estar de llegara a acuerdo. vender, se vende con el usufructo. ¿Qué quiere decir? Que con el gravamen de que solo ella puede usarla y gozarla. Entonces, se van a ver en qué situación estos hermanos? Que van a tener que esperar a que fallezca la mamá para recién hacer el En proceso de temas partición. pendientes matrimoniales se puede dejar el usufructo. Tenemos un llamado. Aló. Aló. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, con Jimena. Jimena, ¿cuál es su consulta para la jueza? Mire, yo de mi primer matrimonio ¿Ya? estoy separada hace 20 años. ¿Separada Tuve de dos hecho hijos. o legalmente? Legalmente. Ya. Está Por el divorciada civil. entonces. Y después me separé, me junté con una pareja y tuve dos hijas. Adquirí un departamento por el subsidio y ahora me acabo de enterar de que mi ex marido tiene un hijo. ¿Él tendrá derecho a mi departamento también? Ya, pues, aquí le va a contestar Quédese Jimena. escuchando la ahora que Carmen. respondamos. Ya, sí, Gracias. ¿Viste? Cuando uno se encuentra casado, nuestros dos señores supongamos que están casados, entre los cónyuges existe el derecho de herencia. Pero cuando uno se declara el divorcio de una pareja, terminan todos los derechos y todas las obligaciones entre los cónyuges, entre ellos el derecho de herencia. Una de las razones por las cuales, señora, si usted se encuentra separada hace 30 años Tiene de que su pareja, divórciese. Por eso, porque si no, a pesar de que no lo vea hace 30, 40 años, él sigue siendo heredero de sus cosas y usted las ve. Si ya se divorciaron, no hay un vínculo entre ellos. Los hijos que él tenga no tienen ningún derecho sobre la herencia de esta señora. Ahora, si se hubieran encontrado casados y los bienes hubieran sido adquiridos solo por ella, los hijos que él tenga tampoco tienen derecho sobre la herencia. Si aparece después del hijo. Ahora, si los bienes de los que estamos hablando fueron adquiridos como parte del matrimonio, por ejemplo, este matrimonio se compró la casa mientras estaban casados, Sí. se separan de hecho o se separan de divorcio y este señor tiene más hijos, los hijos de este señor, en el caso de que él fallezca, tienen derecho sobre la casa. Porque esta casa, al haberse adquirido en sociedad conyugal, es mitad del hombre y mitad de la mujer. Y aunque se hayan divorciado, la casa sigue siendo mitad del hombre y mitad de la mujer. Y si alguno de los dos muere, de los herederos de ellos. Y ¿Se si entendió? quisieran hacerlo de otra manera, por ejemplo, no dejarlo en la sociedad conyugal, tendrían que ir a hacer un trámite como para que quede a nombre de uno de ellos dos, ¿no? Solo de la mujer. Algo que solo A ver. beneficia a las mujeres y que quienes ven las juezas se lo saben perfecto, es el artículo 150 del Código Civil, por medio del cual cuando la mujer ejerce una profesión u oficio separada del marido, lo que ella adquiere en virtud de esa remuneración se entiende como separada del marido solo para esos efectos. ¿A qué se refiere la compra de propiedades principalmente?
O sea, cuando uno es mujer casada en sociedad conyugal y tiene un trabajo, uno puede decir, esta propiedad me la compré con mi trabajo y es solo mío y no mi marido no tiene nada que ver. El hombre no tiene ese derecho. ¡Ja, ja! Mira ¿Qué tú. tal? Oye, yo tengo una pregunta más. Se quedaron callados, así como... No, que nos sorprendió. Oye, una pregunta más. ¿Qué Dígame, pasa ¿no si me aparece pregunta? otro hijo, de estos? Es súper común que pase, que aparece un hijo de fuera del matrimonio justo cuando esos 4 ya se pusieron de acuerdo para repartirse la herencia, van a ir a hacer Buen todos los punto. trámites Me y faltó la aparece pizarra. un quinto que está fuera del matrimonio. Ya, supongamos que este caballero Ya. era así, parecido a algunos que yo veo por acá. Era pispirela. Era Pispireta. pireta. Y tuvo un Pispireta. niñito con otra señora. Y el niñito todavía no aparecía. Y nadie no estaba sabía. en la cuenta. Fueron a hacer la posición efectiva del caballero y se enteran que no son 4, que son 5. Que había un nuevo hermanito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí en la posesión Claro, efectiva va a aparecer no 4, sino que va a aparecer que son 5. Pero tienen que volver a hacer todo de nuevo. Espérate, en la posesión efectiva del papá. Ya. No, porque hoy día los sistemas están en línea. Entonces tú hoy día pones el root de una persona y sale inmediatamente cuántos hijos tienes. Claro. Por Mira lo qué tanto, cuando la interesante. familia, cuando la señora sobreviviente o los hijos soliciten la posesión efectiva del papá, en el registro civil le dice, señor, faltó otro hijo. Claro. Y va a aparecer. Y se pueden encontrar con esa sorpresa en el registro Es civil. muy común. Sí, po. muy ¿Sabe común. qué? Y ahí entra con igualdad de condiciones respecto a los hijos del padre. Tenemos Perfecto. Twitter. Karina Toledo pregunta lo Tocaya. siguiente. ¿Qué pasa si la propiedad está con crédito hipotecario? ¿Se puede hacer un testamento? Perfecto, se puede hacer. Se puede hacer porque en general la gente no se complica, salvo las herencias que son muy millonarias, que obtienen objetos de arte o cosas muy valiosas. En general en los testamentos no se entra a detallar cada una de las especies. Eso de las telenovelas, que yo sé que es lo que usted tiene en la cabeza, donde se para el abogado y dice el candelabro de plata, la loza de la tía Ursulina. No, eso en Chile casi no se da. En general la cláusula dice, dejo todos los bienes presentes o futuros que existan al momento de mi fallecimiento a los siguientes herederos. Y uno reparte. La herencia en Chile se reparte así. Hay una mitad, que es la que se llama mitad legitimaria, que la ley le indica a uno cómo tiene que repartirse. Esa mitad, por ley, es de los herederos legales, que son el cónyuge, los hijos y quien te haya hecho una cuantiosa donación. Esos son los herederos legales, los herederos forzosos, a quienes yo jamás les puedo quitar la herencia, salvo excepciones que las podemos hablar en otra vez. Pero a ellos tengo que dejarle la mitad. herencia. Ahí tiene que- Hay otro cuarto acá, que es la cuarta de mejoras. Este cuarto de mi herencia, yo solo puedo mejorar la porción de uno de estos herederos, o de mis hijos, o de mi Y ahí uno cónyuge, tendría que entrar a hacerle o la de pata quien a haya alguno. hecho una cuantiosa donación. Sí, pues. Puede dejarle al hijo más cercano, qué sé yo. Al que te cuidó, al que te crió, no sé. Ay, A algo la sirve, cónyuge ¿ves? para que no la saquen de la casa. Sí. Y hay, Papá, mamá, les mando un beso. y hay otra cuarta, Ya. no sé, pero me habéis preguntado mucho. La cuarta de libre disposición. Y esta es la única parte de todo mi patrimonio que yo puedo dejarle a quien quiera. A mi amigo, al Hogar de Cristo, a la A mi Teletón, perro a también. quien yo quiera. Sí. Tenemos al teléfono también. Aló, Andrea. Aló, buenos días. ¿Cómo está Andrea? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cuál es su consulta? Cuéntenos. Mire, mi consulta es que mi marido falleció hace 6 meses. ¿Ya? Ya. Sí, ¿Ya? buenos días. Sí, lo estamos Sí, escuchando. hace 6 meses murió su marido. Sí, hace 6 meses falleció mi marido ¿Ya? y le quedó una herencia en el campo. Y, Ya. y mis cuñados se están vendiendo, hicieron todos los documentos, tienen todo listo. ¿Ya? Sus cuñados. Sus cuñados. A ver, cuando usted dice le quedó una herencia en el campo, ¿quiere decir que su marido era heredero de los padres de él en un campo o algo así? Claro, Ah, claro. ya. ¿Y Él cuál tenía es su duda? Papá una le herencia dejó que no ha la propiedad tramitado. porque fallecieron los dos. Ya, tiene una herencia que no había tramitado su marido. Claro. Sí. ¿Y qué quiere saber usted? Sí, claro. Mis cuñados están vendiendo la propiedad. ¿Ya? ¿Qué quiere saber? Quiero saber si a mí me toca algo de esa herencia, porque tengo 3 hijas. Perfecto, póngame Perfecto. mucha atención. Andrea, gracias. Que le vaya bien. Aquí le va a contestar la Carmen Gloria. Ya. Supongamos que ella me está hablando que este es su marido. Claro. ¿Ya? Que falleció. Fíjense que este es su marido, que falleció. Falleció el papá del marido, o sea, el abuelo de los hijos de ella. Luego fallece este señor. Pero este señor tenía a su vez, supongamos que 2 hijos.
Ya. Este señor cuando fallece, inmediatamente se produce lo que se llama la delación, que es por el solo efecto del llamado de la ley, la herencia de este señor pasa para acá. Así que este caballero, que es su papá, su marido, ya había adquirido el derecho del abuelo, del padre de él. Y al fallecer él, en la herencia de este señor, él es representado por estos dos herederos. Aquí opera el derecho de representación, que se llama, o el derecho de transmisión en su caso. Transmisión. Ya. Ya lo ven, transmisión. Cualquiera de estos dos derechos permite que los herederos de la persona que tenía derecho en la herencia, las palabras son media enredadas, pero lo que quiero que le quede claro a la gente en su casa es que vea el monito. Si este abuelo falleció y dejó una herencia a este papá y este papá falleció, estos nietos representan a este papá en la herencia y pueden solicitar la herencia de acá. O sea, no le pueden vender estos son sus cuñados que están pidiendo la herencia. Sus cuñados necesariamente van a tener que incluir a su marido fallecido en esta herencia, y su marido fallecido es representado por sus propios herederos, que son sus hijos, y también la cónyuge sobreviviente, que como les dije, hoy día es heredera. Perfecto. Andrea, le quedó clarito. Sí, tenemos más consulta ahora que dice, efectivamente, nos pregunta una amiga a través de Twitter, que nos puede mandar los Twitter a matinal, @Carmen Gloria también el suyo. CG-Arroyo. Y @Gutiérrez Nacho, el de Karina. Karina-Álvarez Becol. Dice, ¿se puede impugnar un testamento si una de las partes se siente desfavorecido o en casos se impugna un testamento? Estoy repitiendo tal cual. Por supuesto que se puede hacer. ¿Se acuerdan que les expliqué recién esto de la cuarta de libre disposición, la cuarta de mejora y la mitad legitimaria? ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Lo impugno. Ya, ¿qué pasa si mi papá, supongamos que dijimos que eran 4 hijos? Tenía 4 hijos, no hay cónyuge sobreviviente para no complicarme a mí. Entonces tenemos 4 hijos. Esto va a tener que dividirlo en 4. 1, 2, 3, 4. Porque tiene 4 hijos. Y los 4 hijos eran en igualdad de condiciones. Él por testamento puede decidir dejarle esta cuarta a uno solo de los hijos. Si no ha dicho nada y, por ejemplo, ha dejado a uno de los hijos más de la mitad, porque en el fondo él podría beneficiar a uno de ellos con la cuarta de mejora, y al mismo lo podríamos beneficiar con la cuarta de libre disposición. Entonces podríamos tener que un hijo sea dueño de todo esto. ¿Qué pasa si mi papá, en vez de decir eso, dice, le dejo todo, el 100%, a Nachito, porque era el más patero? Y el que me cuidó y todo. ¿Qué pasa con los otros 3? Los otros 3 tienen una acción que se llama de reforma de testamento. ¿Para qué? Para que el tribunal, revisando esto, acote la asignación de Nachito a lo máximo que el papá podía darle, que era eso. Ya. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Carmen Gloria. Dígame. Pregunta. Es bien de teleserie, pero te la quiero preguntar porque es verdad. En serio, ¿se puede desheredar a los hijos? Buena pregunta. Te voy a Buena pregunta. Buena pregunta. Así como en teleserie venezolana, te voy a desheredar. Mira, la cámara dice, te voy a desheredar. Hay una palabra. El artículo 968, si es que no me equivoco, y si es que me equivoco, algún abogado habilidoso y con tiempo de sobra me lo va a hacer saber por el Twitter seguramente, creo que es el 968. Habla de la... Mira, esta palabra les va a gustar. Ya. Indignidades. Indignidades para suceder a alguien. Hay herederos que solo, aquí también la parte importante, solo por sentencia judicial pueden ser declarados indignos de suceder a alguien. ¿Qué hay que hacer para ser indigno? ¿En qué caso? No tengo el artículo acá, pero son causas graves como atentado contra la vida. Intento de homicidio. Exacto. No asistirlo cuando es necesario, por ejemplo, dejarlo morir. Ahí, estás muriendo, jaja, muérete para que me dejes el testamento. 3, abandono. Por abandono también. 4, ocultar el testamento. Eso de las teleseries, ¿dónde está el testamento? Ya, pero los testamentos no son inscritos ante el notario. Exactamente, eso iba a decir. Hoy en día esta norma es casi letra muerta, porque los testamentos, cuando se realizan por escritura pública ante notario, que es un requisito de la esencia del testamento para que sea válido, son inscritos en un registro de testamento en el registro civil. Entonces, aunque su
nuera le robe el testamento y lo esconda debajo de la cama, cuando tramiten la posesión efectiva va a salir por el sistema que hay un testamento. Porque ahora todo es online. Así que esta norma es casi letra muerta. Ya. Y la otra que era, creo que es, no están en el orden, no pierdan el tiempo los abogados que ven el matinal. Y la otra es forzar una cláusula del testamento. ¿Cómo eso? Déjame la casa o te mato. Déjame la casa o me separo de ti. Tengo que probarla. Todas estas causales deben ser probadas en el tribunal. Para que se declare indigna a esa persona. O sea, se puede desheredar un hijo. Indigno bien, cabrón. Hay una que es que no socorrer, creo que es esta, que ojo, aquí caen los papitos corazones. No te puedo creer. Sí, esos papitos que nunca han pagado pensión de alimento y que después el hijo fallece siendo millonario y quieren que les deje la herencia el hijo. No. Pregunta Carmen Gloria acá. Dice, soy soltero. Soy soltero. Tengo recursos. Espera, soy soltero. ¿Ya? Tengo recursos y no tengo hijos. ¿Le puedo dejar un testamento con el 100% a mi pareja? Puede hacerlo. Mira. Puede hacerlo. Y este es un consejo que no tiene nada que ver con el tema, pero a mí me encanta este tema porque es poco conversado en televisión. Las parejas homosexuales tienen que preocuparse más que ninguna otra pareja de dejar testamento. Porque muchas veces ocurre que han vivido años juntos, hay una historia de amor, hay una historia de vida juntos, y fallece uno, y aparece el papá, la mamá y el hermano del otro, lo sacan de la casa, le quitan el auto y se queda sin nada. Entonces, chiquillos, por favor, los que estén solteros, sin hijos, y tengan una pareja, hagan testamento para que beneficien a su pareja como ellos quieran. Porque todavía no teniendo herederos forzosos, que son estos legitimadores, ¿se acuerdan que yo decía que eran los hijos, la cónyuge? Yo puedo dejar la herencia a quien se me ocurra. ¿Y los hermanos no pueden decir después? No, porque los hermanos no son herederos forzosos. Así que se puede dejar a quien a notario. Todavía no hay acuerdo de vida en pareja, así que esa situación todavía no está legitimada. Duerme como otras normas en el Congreso. Aló, tenemos pregunta. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? Hola, Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, también. La pregunta para la Carmen Gloria, ¿cuál es? Mira, lo que pasa es que mis papás están separados de hecho hace como 10 años. Y mi papá ahora se quiere divorciar. Entonces, él tiene una pareja que tiene 2 hijos por su lado. Y yo soy la única hija del matrimonio de mis papás. Entonces, yo quiero saber, si ellos se divorcian y liquidan la sociedad conyugal, se queda cada uno con la mitad, ¿qué va a pasar el día que mi papá fallezca? La señora nueva de mi papá se va a quedar con su parte de la herencia y yo voy a tener que compartirla con los otros hijos, ¿o qué pasa con eso? Ya, pues Daniela, un besito, cuídese, que tenga un buen día. Sí, me llama la atención en una chica joven escuchar esa pregunta, porque uno lo escucha en personas mayores, así, yo era la mujer de él y aunque me separe, yo seguiré siendo la mujer de él. El divorcio pone fin al matrimonio y pone fin a todas las obligaciones y derechos entre los cónyuges. Si yo me divorcio de una persona, no puedo pretender heredarlo después. No soy nada No más soy de él, nada de él, ¿no? paso a ser un extraño de él. Entonces, si ellos dos se divorcian y este señor se casa con otra señora, ahora transformemos a este hijo en señora, Ya. se casa con ella, el heredero de este señor va a ser esta nueva señora con la que contrajo matrimonio y los hijos que tenga con esta señora. Aunque no estén casados. Y los hijos que haya tenido con esta otra La señora. señora aunque no estén casados. Sí, no. La pareja. Ella, para que tenga la calidad de heredero, tiene que estar casada ante la ley. Si no, nada. Los hijos, no, pues los Y hijos si no pueden ser... si ella no estuviera casada con él y solamente convivieran, tendría que él recurrir a dejarlo por escrito en un testamento. A dejarle la cuarta de libre disposición, sería lo único que le puede dejar. Vivir en pecado. Porque como lo tiene hacías tú. herederos forzosos. Sí, lo hacía. Si él decide no casarse, él tiene herederos forzosos que son sus hijos. Y esos herederos forzosos le impiden disponer de toda la herencia. Lo obligan a dejar la mitad y la cuarta de mejora a los hijos. Por lo tanto, a esta conviviente solo le puede dejar la cuarta de libre disposición. Yo también tengo una consulta por Twitter. Lili dice, puede heredar el 25% la cónyuge si se casaron con separación de bienes y solo heredan los hijos del matrimonio. Exactamente. Es una buena pregunta porque hay mujeres que viendo el programa piensan que es seguro que a la cónyuge le toca el 75%. No, señora. Vamos a ir al mismo ejemplo de la bolita. Si yo adquirí con sociedad conyugal una casa o el bien que sea, la mitad de esta casa es de el marido del hombre y la otra mitad es de la mujer. Al fallecer cualquiera de los dos, se produce por el solo imperio de la ley la disolución de la sociedad conyugal. Esto imaginariamente se parte por la mitad. Ya. La parte que es del cónyuge fallecido, supongamos que en el ejemplo falleció el marido, es de los hijos, ¿cierto? La cónyuge
se reparten esta herencia? La parte que le corresponde a la mujer la sigue manteniendo ella porque ella se encuentra vivita y coleando y es de ella. ¿Cómo se reparte esta parte que era del marido? La ley le dice a lo menos le corresponde el 25%. Le asegura ese mínimo. A ella. Pero es un mínimo. ¿Qué pasa si hay un hijo? Le va a tocar el mínimo. ¿Qué pasa si hay 3 hijos? Le va a tocar ese mínimo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando estamos hablando del 25%, y este es el dato que tienen que tener muy clarito, estamos hablando del 25% de este 50%, no del total. Es de este 50%. Por lo tanto, si hay un hijo y una cónyuge, esto se divide por la mitad. Y ahí, solo ahí, si hay un hijo, le toca el 25% del total. Pero si no, le toca el 25% del 50%, que no es lo mismo. Una preguntita corta. ¿Y si están casados con separación de bienes y no hay sociedad conyugal? Muy buena pregunta. Pero esa es mía. Te ganaste un té, Karina. Tráigale un té a la Karina. No, café. Si están casados con separación de bienes, quiere decir que toda la casa es de uno de los cónyuges. No es de ambos cónyuges. Por lo tanto, ya no partimos esta herencia por la mitad, sino que enterita, y del enterito le toca a lo menos el 25%. Pregunta. Ya. Mi mamá, dice la Mari, dice, mi mamá compró su casa soltera. Ya. ¿Los hijos del primer matrimonio de mi papá tienen algún derecho? Depende. Si compró la casa soltera, sí, no tiene ningún derecho. Solo el papá. Y los hijos del papá podrían llegar a tener derecho si representan al papá. Si el papá no estuviera, puede la herencia traspasarse hasta sus hijos. Tengo una duda, que es mía, te voy a sacar pica. Espérate, venga. Copión, acá, copión. vamos con esta casa. Ya. Por ejemplo, la casa, le heredaron la casa a estos 4 hermanos. Sí. Se vendió la casa, cada uno agarró el billetito y se mandaron a cambiar. Y después aparece un hijo, 2 hijos más. Ya, pero Ya, pero espérate, po. Aparecen los 2 hijos, fíjate que le hacen, pues, hoy día se exhuman los cuerpos, le hacen ADN y todo. Oye, ya, son los hijos. El Nacho está peor que Pablo Rodríguez en la universidad cuando me hacía los exámenes. Lo mismo, sí. Ya, hay una Aparecen acción los hijos de petición de herencia. ¿Se acuerdan que le vimos la reforma de testamento, que cuando el testamento vulnera las acciones de los herederos? Hay otra acción, que cuando no hay testamento, que es la acción de petición de herencia. ¿Qué significa esto? Cuando un heredero aparece después que ya se ha hecho la posesión efectiva y no ha sido considerado, o aparece certificando su calidad de hijo de la persona difunta o de pariente de la persona está en línea tampoco. Y no está en línea. Y antes ocurría mucho, ahora ocurre cada vez menos. Esta acción se interpone ante los tribunales civiles y es del heredero putativo. O sea, el heredero aparente demuestra al tribunal que tiene la calidad de heredero putativo. Sí. Era putativo, que significa aparente. Sí. Que parece que no estoy pensando. le tiene que demostrar al tribunal que realmente es heredero y por lo tanto le va a dar su derecho a la herencia. Pero esa acción tiene un periodo de prescripción y el periodo máximo, no les voy a hablar de todos los intermedios que hay, máximo es de 10 años. No más que eso. Después sonaste. Entonces, si mi papá murió hace 20 años y yo me entero recién que murió y voy a poner esta acción, no, ya no. ¿Y si a los 9 años y le otorgan el beneficio y yo ya me gasté la plata? Están obligados a pagarle su parte. ¿Y me gasté la plata? La sacas de alguna parte. Tú me estás tomando el pelo. Pero si tú alguna vez cuando el tribunal te sentencia a pagar, te preguntas si tienes cómo pagar. No le interesa. O sea, voy a heredar, voy a quedar endeudado, pues. Bueno, también es ¡Buena una posibilidad. pregunta! Me gustó. Voy a quedar endeudado. ¿Se acuerdan cuando vimos la Una posesión de plazo. efectiva? En la posesión efectiva, que es un documento que te dan en el registro civil, un formulario así, donde aparece aquí datos del causante, aparece el desglose de los herederos, a la vuelta aparece el inventario de los bienes raíces, aparece el inventario de los bienes muebles que acoja esa presunción. Aquí abajo tiene que poner que acepte esta herencia con beneficio de inventario. ¿Por qué? Se lo explico a la vuelta de comercial. Ya, esperemos un segundito, porque también tenemos un llamado telefónico. ¿Aló? Ah, ¿tenemos otro? Sí. Hola. Hola, ¿Con quién hablamos? con Cecilia, buenos días, los felicito buenos por el días. programa. Muchas gracias, Cecilia. ¿Cuál es su consulta? Mira, yo anulé el matrimonio hace varios años, ¿Ya? ¿Ya? era la sociedad conyugal, ¿Ya? pero no hicimos la repartición de los bienes, ¿Ya? Muy buen punto. porque el abogado me dijo que como yo había comprado todas las propiedades con el artículo 150, no era necesario. Ya. Pero con el tiempo me he dado cuenta que mi marido se casó de nuevo, tiene varios hijos y yo tengo 2 nomás y él tiene 5 Ya. con otra señora.
Entonces si yo me muero, mis hijas ¿van a heredar solas lo mío o tienen que compartirlo con esos medio hermanos? Buena pregunta, espéreme un segundito, se la vamos a contestar al tiro, mi niña. Gracias. Mira, pero antes yo le voy a dar un consejo a esta hora de la mañana.